Buenos días y gracias a todos por vuestra participación en esta mesa de debate que tiene el sugerente título de Cultura, Arte y Diseño, Industria, Función y Estética. La Real Academia define diseño en su primera acepción como traza o delineación de un edificio o de una figura, y en la tercera como concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Como pasa casi siempre, el diccionario se queda corto. Antes lo comentábamos, el diseño es todo. Desde que el hombre de las cavernas pone una mano en una pared, está diseñando. Y luego cada uno de nosotros también diseña nuestra propia vida, nuestra carrera profesional. Es decir, el diseño abarca todo. El diseño también es el gran fenómeno artístico y social del siglo XX. No es solo un elemento imprescindible para el desarrollo industrial, sino que supone una poderosa herramienta para conformar la identidad individual y colectiva. Es una marca para establecer fronteras entre nosotros y los otros, y se ha demostrado como un instrumento imprescindible para la transformación social, como luego también avanzaremos en el debate. La evolución del diseño ha propiciado que ya no estemos solo hablando de un asunto de forma, sino también de fondo. La importancia no radica fundamentalmente en qué se dice, sino en cómo se dice. Pero además estamos redefiniendo los conceptos. Un objeto ya no solo tiene que ser útil, práctico, estético, artístico, tiene que tener otros condicionantes, como tiene que ser reciclable en muchos aspectos, tiene que proceder de materias primas que no esquilmen la tierra y tiene que ser sostenible. Esto también ha provocado un cambio en el que luego entraremos. En esta mesa vamos a entrar también en qué está detrás del diseño industrial, cuáles son los procesos creativos para el diseño y quiénes forman parte de él. Y abordaremos también el concepto de marca como elemento diferenciador, pero también como unificador de un determinado colectivo. Es fundamental también vuestra participación, es decir, esta mesa, aparte de lo que aquí se diga, está abierto no solo a vuestras preguntas, sino también a vuestras reflexiones. También quiero que sea algo ágil, no me apetece que se hable en la mesa y que después haya un turno de preguntas, sino que lo que quiero es que en mitad del debate vosotros podáis plantear aquello que os inquiete. Sin más preámbulos, voy a pasar a presentar muy brevemente a cada uno de los ponentes. En primer lugar, José Ramón Alonso Peña es doctor y catedrático de la Universidad de Salamanca, de la que ha llegado a ser rector, y en la actualidad es director general de Políticas Culturales y comisionado para la lengua española de la Junta de Castilla y León. Ha sido investigador, ha publicado diversos libros, diversas ponencias y es doctor honoris causa por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y la Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Y yo lo primero que quería preguntarte es, la palabra diseño se ha convertido en un elemento básico en la educación. Es decir, en la universidad, sobre todo, parece que cualquier máster, cualquier grado, cualquier estudio necesita poner la palabra diseño en su enunciado para ser atractivo al público. ¿Cómo está en realidad la enseñanza del diseño o esta faceta dentro de la universidad? ¿Está bien regulada o es más una moda que propicia en ese afán de las universidades por captar alumnos? Bueno, yo creo que es parte de un proceso. Estamos en Burgos, es parte de la evolución también, de la evolución humana, ¿no? Y entonces lo que encontramos, yo digo, las universidades muchas veces son como portaaviones, son lentas en reaccionar, no son demasiado flexibles, tienen mucha inercia, pero luego tienen una enorme fuerza y tienen una enorme consistencia y sacan adelante los proyectos, yo creo, con mucha seriedad. ¿Qué es lo que hemos vivido? Bueno, yo creo que el mundo del diseño nace en el siglo XX fuera de las universidades y incluso en nuestro país muchos de los centros de más prestigio
son de fuera de las universidades, los centros más activos, donde más se está haciendo caso. Y como suele suceder, posteriormente las universidades van llegando y lo van asumiendo y lo van incorporando a sus disciplinas, a sus carreras, y nos encontramos con que hay una parte, es decir, que es, yo creo, uno de los aspectos claves, que es la transversalidad que esto tiene. Es decir, cómo implica, pues lo que decimos, no solo a las facultades de Bellas Artes, sino a las facultades de Ingeniería, y cómo es una suma que es fundamental. Y luego hay una parte que es un poco quizá lo que has dicho, que es también, hay modas. Y comentaba, decir, que en España tenemos una regulación de lo que eran antes las licenciaturas, ahora son los grados, donde hay un catálogo, hay una lista. Y otros países han optado un modelo que es más anglosajón, que es romper la lista y que cada uno vaya al mercado y proponga sus títulos, y la gente que ahí elija la licenciatura o el grado, como es ahora, que más le interese. Resulta que en esos países que han optado por abrir el catálogo, la palabra que más se repite en numerosas titulaciones muy diferentes entre sí es diseño. Y hay desde diseño industrial a bellas artes y diseño. Y aquí yo creo que tenemos otra tradición, pero que puede ser parte de ese debate también hacia dónde caminamos. ¿Y es competente la Universidad Española en este campo, sobre todo en relación a otras universidades europeas o de otras partes del mundo? Bueno, yo es lo que os digo, es decir, la universidad yo la defiendo, creo que es una historia de éxito. Dicen que de 80 estructuras que había cuando Colón llegó a América, quedan ahora, 80 estructuras que han llegado a nuestros días, pues está la Iglesia Católica o el Parlamento Británico. De esas 80 instituciones, entidades que han llegado al 2014, 63 eran universidades. O sea, han demostrado ser capaces de adaptarse y de dar en respuesta a la sociedad lo que la sociedad demanda. Y ese yo creo que es la felicidad de las universidades. Cuando ha habido que formar funcionarios, han formado funcionarios, y desde mi Universidad de Salamanca formó a toda la estructura de todos los gobiernos de la colonia española en todos los países de América Latina. Y de esa referencia sigue siendo, porque muchas familias, si pueden, mandan a su hijo a estudiar a nuestra universidad, porque para ellos es lo que puede ser Harvard en estos momentos. Y en el ámbito del diseño, lo que digo, son estudios jóvenes, estudios que, por lo tanto, se tienen que estar en una colaboración muy intensa con los profesionales que están en el ámbito privado, y que tienen que estar muy atentos a las demandas de la sociedad para formar a los titulados que se reclaman, que se piden, y con esa formación que requiere el mercado laboral en estos momentos. Entonces yo lo veo como un proceso vivo en el que os digo, es decir, la universidad tiene la seriedad de sus funcionamientos, su flexibilidad también, y en algunas cosas, por qué no decirlo también, cierta lentitud. El siguiente invitado es Javier Cuesta Martín, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y en Administración de Empresas por el ICADE. Es director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de 3M España, empresa en la que ha trabajado durante 36 años en diversos puestos. Eso es. Y también es presidente de la Fundación 3M, una entidad privada sin ánimo de lucro, con el objetivo de apoyar la innovación y la investigación a través de la educación. ¿Cómo está el tema de la innovación en el diseño actualmente en España? ¿Se propicia, se alienta o...? Yo creo que, yo contesto por lo que a mí me compete, ¿no?, que es 3M. Es una empresa que lleva la innovación en la sangre, en el ADN, desde hace ya más de 110 años. Es decir, que algo hemos tenido que tener capacidad para innovar y para irnos adaptando a todas las necesidades que iban surgiendo en las diferentes sociedades y las diferentes crisis que han ido viendo a lo largo de esta historia, para estar aquí hoy y estar aquí de una manera potente, ¿no? Entonces, la innovación obviamente se tiene que reflejar en todo, y el diseño es uno de los reflejos obvios que tenemos para comunicarnos con nuestros usuarios y para hacer propuestas de alguna forma de valor también a los usuarios, ¿no? Un poco yo, para lanzar un poco en el debate, yo recuerdo que el año 1975, cuando un vicepresidente de esta compañía habló de un programa que fue absolutamente revolucionario entonces y que ha servido de base para muchas legislaciones medioambientales de medio mundo, que es el tema
de las 3 P's, Pollution, Prevention, Pays, la prevención de la contaminación es rentable, y que ese fue de alguna forma el origen o el precursor de lo que es el ecodiseño, porque en definitiva lo que se pretendía entonces era que a la hora de diseñar un producto, a la hora de diseñar un proceso, había que tener en cuenta las implicaciones medioambientales que pudiera tener, y era mucho más ventajoso bajo los dos puntos de vista, medioambiental y económico para la empresa, si en vez de atacar a la contaminación cuando ésta se produce, se previene la contaminación con un diseño adecuado de ese proceso industrial o de ese producto que se vaya a sacar al mercado. Entonces, porque él lo que decía con mucho acierto era que la contaminación en definitiva es una materia prima no utilizada, gastada indebidamente, con lo cual, si tú utilizas menos materias primas en el diseño de un proceso, en el diseño de un producto, obviamente estás ahorrando económicamente para la empresa, lo cual es más beneficio, pero al mismo tiempo estás generando un beneficio medioambiental que es muy importante para lo que es el devenir de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que ese programa, que fue, digamos, lo que hoy llamamos el ecodiseño, estamos hablando del año 75, pues ha venido que desde entonces hasta la fecha todos los programas que se están lanzando en ese tema tienen mucho que ver con esa filosofía de la prevención de la contaminación en el momento de los diseños, ¿no? Y entonces, hoy mismo sigue siendo vigente, y yo creo que es una de las características, en definitiva, es innovación ligada a sostenibilidad, que yo creo que es de lo que se trata en estos momentos, ¿no? Hacer más con menos y poder llegar a más gente. Es, por tanto, una herramienta de transformación social, pero ¿a partir del año 75 o ha sido siempre el diseño? ¿Es una característica inherente al diseño? Nosotros siempre hemos estado ligados al diseño en la medida en que siempre hemos tenido productos que han estado ligados al consumo, y a la industria, más quizá a la industria que al consumo, pero en todo caso la industria también requiere unos diseños adecuados, por ejemplo ergonómicos, ¿no? Para facilitar un poco el uso del producto en los operarios que lo están utilizando, y por supuesto de cara al consumo, porque es la primera plataforma de comunicación que tiene, ¿no? Cuando una persona va a una estantería y ve un producto, lo primero que destaca es la forma, lo primero que destaca es el color del envase, lo primero que destaca es el lenguaje y los símbolos que aparecen en ese envase. Detrás de todo ello hay muchos estudios, dependiendo un poco de cuál es el trasfondo y los valores que tú quieras poner en ese tema, ¿no? Pero yendo un poco también a tu pregunta, yo creo que efectivamente la empresa hoy en día tiene que ser, como todos los integrantes de esta sociedad, desde las administraciones hasta las empresas, los usuarios, las personas en general, las instituciones, la universidad, pues tienen que ser agentes de transformación social, ¿no? Todos tenemos que sentirnos integrados en una sociedad que nos acoge de alguna forma, y que todos tenemos que ser corresponsables para intentar sacar esto adelante, ¿no? Y si hay que hablar de valores, pues lógicamente tenemos que también contribuir a transmitir valores para contribuir interna y externamente a que esto pues sea un bien de todos, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Por supuesto. No puedo. No, es un poco liando las dos cosas. Yo como estudiante de universidad con la marca 3M, recuerdo, ¿no? la participación activa, por ejemplo, de 3M. Yo estudié arquitectura y participaba, por ejemplo, a Forum, donde para nosotros como estudiantes era siempre una marca que nos inspiraba mucho, porque es siempre muy abierta a colaboraciones, a creatividad con los estudiantes. Me recuerdo que siempre nos daba proyectos, challenge para desarrollar. De hecho, como producto, fue hace 3 semanas en el desfile de moda en Madrid, en la Fashion Week, había una diseñadora española muy conocida, Agatha Ruiz de la Prada, que hice la colección, se inspiraba al post-it, además hice su prenda, acabó el desfile saliendo con este vestido increíble, todo hecho con post-it. Entonces, para decir que, no, como una marca atractiva, ¿no? También pongo IKEA, por ejemplo, pero lo sé, ¿no? en las escuelas, ¿no? Porque siempre vamos, hacemos charla, hablamos, porque hay mucha curiosidad, sobre todo en la parte del diseño, de los que pasa. Y creo que las aplicaciones, luego las vemos en tantas cosas, hasta la moda, ¿no? Sí, la verdad es que, muchas gracias, ¿no? Te agradezco el momento de comentar. Ese es nuestro reto, de alguna forma, es acercarnos, y de hecho colaboramos mucho con la universidad y la fundación que yo presido. Uno de la misión fundamental que tiene es el tema de fomentar el emprendimiento y la innovación a través de la investigación, a través de la propia universidad, ¿no? Y colaboramos en premios de emprendimiento en diferentes ámbitos. Yo creo que es fundamental.
y conectándome con la manera de vivir en casa, que es nuestra especialidad. Yo creo que el post-it me ha cambiado la vida, en ese sentido, ha cambiado la manera de vivir de mucha gente, porque al final los famosos mensajes en el frigorífico o las notas en los libros y luego ahí todo el desarrollo, ¿no? Se ha afinado con materiales, con colores. Yo creo que en nuestro día a día nosotros, ¿no?, observamos en IKEA cómo vive la gente, los que hacen en la casa, cómo podemos ayudar a la gente en este contexto. Y yo agradezco a 3M en el sentido, visto que ha evolucionado, que es parte de mi día a día también. Bueno, pues paso a presentar a Lorenzo Andrea Meacha, que es diseñador de interiores con 15 años de experiencia en el sector retail. Es licenciado en arquitectura por el Politécnico de Milán y posee un posgrado de diseño en Les Ateliers de París. Desde 2003 trabaja en IKEA Retail y actualmente trabaja como captador de tendencias de IKEA Suiza, siendo responsable del mercado europeo. Y a ti quería preguntarte también un poco... Fácil, ¿eh? Fácil. En los cambios en las tendencias de los consumidores, ¿no? Los consumidores hasta hace poco pedían un producto que fuera útil, práctico, después tenía que tener otros condicionantes, tenía que ser bonito, tenía que ser atractivo, luego surgió también que tenía que ser barato y ahora surge que tiene que ser ecológicamente sostenible, tiene que generar pocos residuos, tiene que poder ser reutilizable y además no tiene que esquilmar el planeta porque se lo tenemos que dejar a las sucesivas generaciones. ¿Cómo aborda eso una empresa como IKEA, que yo creo que IKEA y diseño son dos palabras que van íntimamente unidas, ¿no? Que ha hecho del diseño su razón de ser, precisamente? ¿Cuánto tiempo tengo para contestar? No te preocupes que yo te... ¿Me dais todo vuestra...? Yo te corto enseguida. No, es una pregunta muy amplia, además que es súper interesante, que toca muchísimos puntos de nuestra filosofía, de nuestra misión, de nuestra visión. Empiezo con algo, entonces yo creo que los que decías tú sigue siendo muy actual, en el sentido todo esto sigue siendo actualidad, sigue siendo el precio un enfoque. Se ha añadido el tema de la sostenibilidad, que pero en IKEA ya hace muchísimos años que lo estamos tratando, además luego lo desarrollo un poco más. Me gusta un poco, sí, yo creo que tenemos una palabra claves en IKEA que no es solo que es diseño democrático, ¿no? Esto es un poco reasume los que tú estás diciendo, que ofrecer a la gente producto diseño de calidad, con funcionalidad sostenible y el precio, a un precio tan asequible que todo el mundo se lo pueda permitir. El problema es que todo eso se suma, es decir, que no se puede escoger solo una faceta, sino que al final... Sí, porque está todo con... Sí. Con lo cual, para el diseñador, me imagino que todo eso serán complicaciones añadidas. Bueno, es un reto, en el sentido, no es fácil la vida de un diseñador en IKEA, es un reto cada día. De hecho, decimos que cuando empezamos a diseñar un producto, empezamos con la etiqueta del precio, ¿no? Me parece divertido, pero es como, es el límite, pero también el comienzo de todo, es como la parte que nos inspira. Y con esto en la cabeza empezamos a dibujar, empezamos a mirar la técnica, empezamos a mirar los proveedores, sin comprometer todo los que es la calidad, la funcionalidad. Así que es bastante retador. Y luego, claro, como conseguimos el precio, lo hacemos, yo creo que todo el mundo, ¿no?, un poco nos conoce, consiguiendo, ¿no?, el hecho que el famoso paquete plano, ¿no?, el transporte, ahorrando sobre el transporte, ¿no? Sabemos que el 70% del precio de un producto lo hace el transporte mismo. El famoso paquete plano es una oportunidad de poder transportar tantas cantidades. El tema de transporte liado al paquete plano nos permite transportar tantas cosas a un precio, ¿no?, mejor. Y con menos emisiones. Sí, además. Y luego se encaja con la sostenibilidad. Lo dice ayer cómo nació un poco la idea, creo que es divertido, es una anécdota divertida, de cómo nació el paquete plano en Suecia. Como ahora la leyenda, ¿no?, y los cuentos. Se dice que nuestro dueño, Ingvar Kamprad, estaba cargando el coche con un amigo suyo, que se compró una mesa, Löwebacken, que esta mesa que ahora
vendemos en edición reeditada. Entonces, al llegar al coche no entraba, ¿no? Entonces decía, una tontería que nos pareció, he dicho, bueno, si le quitamos las patas, entra mucho más fácilmente. Y además, digo, si se queda más espacio, también puedo comprar más cosas, digo, puedo también crear espacio para otras cosas. Y de ahí nació la idea de hacer el famoso paquete plano. Sostenibilidad es un trabajo continuo, como tú decías, conectado con... tenemos como un código, decimos que además, ¿no?, de todo este trabajo de buscar el precio, hay como, hay 11 reglas, ¿no?, que tenemos que seguir. Ahora, a menudo no las sé, pero que sea material reciclable, reciclado, mirar todas las partes de donde viene el material, y por eso, por ejemplo, estamos bastante estructurados, sabemos con quién trabajamos, sabemos de dónde vienen nuestras materias, y la idea es siempre también perfeccionar las relaciones que tenemos, pero el 50% de nuestra madera viene de fuente sostenible y queremos también aumentarla hasta el 100%. También el algodón, intentamos de utilizar todo el algodón que utilizamos, que venga de un proceso que no utiliza químicos, material químico, no había espejo de agua. Y también buscamos toda la parte, la situación nos empuja a mirar otra fuente. Esto es un poco la creatividad conectada con la realidad. O sea, la realidad es que hay que buscar otro tipo de material que nos pueda servir para producir en grandes cantidades. ¿Pero todo esto es por filosofía de la marca o filosofía de la empresa, o porque es algo que el cliente cada vez reclama con mayor insistencia? Entonces, son las dos cosas. También es muy amplio, son dos cosas. El cliente, hemos notado, nosotros hacemos muchísimo trabajo de análisis del mercado. Preguntamos a la gente, nosotros mismos en IKEA hacemos visita en las casas de la persona para ver cómo vive, para ser real, en el sentido que no podemos hablar a la mayoría de la gente y no saber cómo vive la mayoría de la gente. Necesitamos saber cuál es la realidad. Entonces, sabemos que con el tema de crisis, el enfoque de todo el mundo en general, el tema del medio ambiente es importante, pero ha bajado un poco su fortaleza en este momento, porque el enfoque es sobre otro tema. Sabemos que la gente se engancha a la sostenibilidad en el momento en el cual sabes que ¿qué me aporta a mí? ¿Cuál es el ahorro que yo tengo en mi día a día? ¿Cuándo lo puede conectar a ahorro económico? Pero esto no significa, un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, la bombilla LED, ¿no? La bombilla LED para nosotros es un éxito en el respecto de que a través del utilizo de la bombilla LED la gente vive de manera sostenible, pero al mismo tiempo ella tiene su beneficio porque ahorra al final en la factura de fin de mes. De hecho, sabemos que si tú utilizas una bombilla LED al año ahorra como 7 euros en tu factura, pero si tú consideras que vendemos 12 millones de bombillas LED en un año, en el mundo han ahorrado 86 millones de euros, ¿no? Esto amplificado luego. Entonces siempre, y luego claro, hay cosas que la gente en este momento no, quizá han dicho, esto no me afecta, esto no afecta a mi factura, no afecta a mí, pero a lo largo del tiempo es sensibilizar la gente sobre este tema. También está en la mesa Manuel Estrada, quien a comienzos de los... Pensaba que te habías olvidado de mí. No, por Dios. Sí, bueno, nos tomamos un café y nos volvemos a Madrid. A comienzos de los 90 creas tu propio estudio de diseño, en el que realizas carteles de cine, cubiertas de libro, logotipos y programas de identidad corporativa. Llevas más de 20 años al frente de proyectos de algunas de las más grandes empresas, y tienes un equipo ahora de 10 profesionales, si no me han informado mal. Hay también desde el año 2010 una exposición monográfica sobre tu trabajo, vuestro trabajo, que recorre diversas capitales, y eres también presidente de la Fundación Diseño de Madrid, que gestiona Central de Diseño de Matadero, Madrid. Y a ti te lo voy a poner muy fácil, porque lo que quiero es que me cuentes cómo es la situación del diseño ahora, tanto a nivel creativo como a nivel empresarial.
y sobre todo también cómo las empresas con las que tú tienes que enfrentarte en el buen sentido cada día van entendiendo más la importancia del diseño. Bueno, permíteme que te haga un pequeño aporte a tu currículum, que te agradezco mucho, y es que he hecho el logo del Museo de la Evolución de Burgos, del que estoy muy contento, y es una ciudad a la que siempre me gusta volver, ¿no? Bueno, yo creo que quizá incluso viendo la composición de esta mesa, yo creo que hay algo que resulta peculiar, ¿no? Es decir, en una mesa de diseño no hay ningún empresario, ninguna representación de una empresa española, ¿no? O sea, tanto IKEA como 3M, que son compañías que además yo creo que yo reconozco como un importante papel en el diseño y el desarrollo del diseño en España. Este es uno de los grandes déficits, ¿no? Dice Gillo Dorfles, el diseñador, el semiólogo italiano, al cual yo siempre considero una especie de referente teórico cuando hablamos del diseño, que el diseño es el arte de la sociedad industrial, es decir, igual que en la Edad Media el diseño era, el arte, perdón, era una actividad ligada a la religión. Se escribía, como decía Víctor Hugo, la poesía en la piedra, las historias se esculpían en la piedra de las catedrales. En la sociedad industrial, ¿no?, en el siglo XX y ahora en el XXI, una de las grandes, características de nuestro arte es que se aplica a lo aplicado, ¿no? Es decir, se aplica en los procesos industriales, por supuesto también en la arquitectura, y eso le da una peculiaridad. Entonces, en España es un país que, como todos sabemos, y ahora constatamos en la crisis con más crudeza, es un país con un desarrollo industrial lento y tardío. Si hubiéramos tenido que repetir la convocatoria de septiembre, nos hubiera hecho falta repetir el 19 y la mitad primera, al menos del 20, y seguramente ahora mismo, después de esta crisis del ladrillo, viviríamos en una situación más fácil, ¿no? Claro, esto está ligado con el diseño. Es decir, a nosotros nos ha resultado fácil en España entender la parte artística del diseño. El diseño como una actividad creativa que produce bellos objetos, sobre todo bellos objetos bidimensionales, ¿no?, que es además una de nuestras tradiciones mayores. Es decir, España es un país con una tradición, quizá porque en el siglo XVII, en nuestro siglo de oro, acumulamos, mejor para decirlo con una palabra menos dura, acumulamos una gran riqueza de tesoros artísticos también en pinacotecas y tenemos una cultura visual muy grande, ¿no? Pero no hicimos de manera muy profunda un desarrollo industrial. Lo estamos haciendo ahora, en este final del 20 y principios del 21. Y esto hace que nuestro diseño sea un diseño cojea, ¿no? Cuando la eclosión esta de los años 90 del diseñas o trabajas, pues realmente lo que asistíamos era una especie de maquillaje superficial del diseño. Es decir, había mucha gente que diseñaba, pero realmente había pocas empresas que utilizaban, aplicaban, encargaban el diseño. Y yo como profesional, justamente además hay que reconocer que ahí la administración pública en España, en este último tercio del siglo XX, en el que salimos de una dictadura y necesitábamos quitarnos la caspa y cambiar la imagen, pues que además yo creo que han sido los años más fecundos, no solamente en el diseño, sino en otras muchas cosas en nuestro país. La administración pública hizo un papel de encargante de diseño grande, ¿no? Y ayudó en ese sentido, porque salvo algunas pequeñas zonas donde el diseño se había entroncado más con el desarrollo industrial, pues costaba más. Entonces yo creo que ahora mismo, incluso por no alargarme mucho y dar paso a que esto sea más fluido, ¿no?, creo que en un momento como el de la crisis, con todo lo negativo que tiene, como siempre ocurre con la parte negativa de las cosas buenas y la parte positiva de las cosas malas, es un momento para replantearnos cosas. Es decir, yo creo que la falta de investigación, la falta de innovación y la falta de diseño están ligados a la debilidad de nuestra industria, ¿no? Hay muchos empresarios y diseñadores de objetos en España que digamos, reprochan a IKEA que quite espacio para que otras industrias pequeñas y diseñadores, y yo no estoy de acuerdo, porque creo que juega un papel, es decir, conseguir colocar objetos baratos en el mercado que incorporen cualidades de simplicidad y funcionalidad importantes será algo que muchas de nuestras fábricas de muebles y algunos de nuestros procesos de diseño nacionales no habían sabido incorporar. Y en ese sentido, creo que una de las asignaturas pendientes ahora es sumemos
incluso ligándolo con lo que decías tú acerca del diseño en las universidades, en concreto en Madrid, pero ocurre en toda España. En la última década han aparecido 15 licenciaturas de diseño en universidades privadas y públicas que responden a una demanda social muy grande. Es decir, hay muchos jóvenes y familias que apoyan a los jóvenes mientras están estudiando, que entienden que el diseño es una profesión de futuro. Pero para que el diseño sea una profesión de futuro y ayude en ese sentido a paliar la situación de paro endémico que tenemos, es necesario que esto vaya asociado a iniciativas empresariales. Es decir, hace falta traducir el diseño de una actividad artística y creativa que aplicamos o aplican algunos ingeniosos o creativos individuos, aplicarlo a la actividad económica, que, como digo, es lo que le da además sustancia al diseño, ¿no? Me gustaría saber también, aprovechando que eres el autor del logotipo del museo, ¿cómo fue el proceso de creación de ese logotipo? Hubo muchas tensiones entre, además, ahí entraba en relación un arquitecto, un diseñador, el equipo de Atapuerca, que era un poco los que tenían la esencia. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, bueno, esa imagen se hizo dentro de una propuesta que fue la que ganó un concurso, ¿no? Pero hubo un proceso efectivamente de discusión, porque si os acordáis es una especie como de elemento que simboliza la evolución humana, desde el lagarto hasta el Homo erectus, ¿no? Y algunos de los científicos que constituían el núcleo de Atapuerca lo veían muy esquemático, ¿no? Y bueno, yo creo que un logo por definición es esquemático, ¿no? Es decir, tiene que intentar explicar lo complejo de una manera simple. Si no es capaz de entender lo complejo, pues no lo puede contar, pero si no lo simplifica tampoco sirve, porque el discurso completo del museo está en el museo y en el yacimiento de Atapuerca, ¿no? Entonces, esta es una, yo creo que de las, para mí, también ejemplificaciones de lo que el diseño es y permite, sobre todo en el campo que yo practico, que es en el diseño gráfico, en el diseño visual, en el diseño de marcas, ¿no? Decía el también italiano Bruno Munari que diseñar consiste en quitar. Pero claro, el problema es que hay que saber qué quitar, ¿no? O sea, porque claro, si quitamos lo que no debe ser quitado, estamos equivocándonos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los procesos de elaboración de las marcas, y en concreto el de esta marca, consiste en entender la mayor cantidad posible de información, procesarla e ir abriéndote paso para quitar. Y Navarro Valdevej, el arquitecto que comentábamos antes de entrar, ¿no? A mí me parece un arquitecto espléndido que se resistió a la tentación de hacer una escultura tipo Gehry en la ciudad, que a la ciudad a lo mejor le hubiera gustado, ¿no? Es decir, yo entiendo que la moda es decir, el Museo Guggenheim en Bilbao introduce a Bilbao en el mapa de las ciudades con presencia cultural en Europa, y la verdad es que en ese sentido fue una buena idea. Creo que se llamaba Aguirre, el personaje público que tuvo la idea de pujar por la historia de la Fundación Guggenheim y llevarla a Bilbao y encargar a un arquitecto escultor una obra singular. Pero claro, no todas las ciudades tienen que tener el mismo modelo, ¿no? Aquí lo que había era una riqueza arqueológica enorme, antropológica, con unos yacimientos muy importantes, y Navarro Valdevej hizo una magnífica obra haciendo algo que a mí me parece que era conseguir que el interior del museo parezca el exterior del yacimiento. Es decir, entras en el museo y parece que estás saliendo al exterior, ¿no? Hizo, sin embargo, una fachada moderada, ¿no? Una fachada que apenas traduce arquitectura, ¿no? Y bueno, a él le gustaba el símbolo, estuvimos pensando en haber hecho algo muy potente en la propia fachada, pero yo creo que al final, a veces la arquitectura también puede ser inerte, ¿no? Y puede dejar que el efecto se produzca justo al entrar, ¿no? Yo sé que hay gente en Burgos que... yo no voy a defender la arquitectura que no he hecho, pero bueno, a mí me gusta, en ese sentido también, si hay opiniones en contra, pues polemizar, ¿no? O discutirlas. Yo creo que he oído algunos comentarios acerca de que parece un Corte Inglés, ¿no? Y a mí me parece que ojalá el Corte Inglés hubiera diseñado muchos de sus edificios con la funcionalidad que tiene este, ¿no? Y porque yo creo, y ya para acabar y contestarte esta última pregunta, yo creo que otra de las dificultades que tenemos en España, fruto también de una cultura tradicional que yo llamo de remordimiento español, es que nos cuesta trabajo entender algo que es el núcleo definitorio del diseño. Es decir, que la función y la forma están asociadas, unidas, intrínsecamente, pero incluso desde una manera estética. Es decir, algo que no cumple su función no es bello, es feo. Y algo que digamos que traiciona su funcionalidad a través de la forma
pues yo creo que está, aunque en una sociedad de consumo pueda ser lícito hacerlo, está de alguna manera también promoviendo casi el engaño del consumidor, que por otra parte es cada vez más listo, porque incluso ahora, porque la preocupación, como decías tú, en primer nivel está el precio, pero bueno, esto será un tema temporal, o sea, la gente cada vez sabe más lo que compra y cada vez a la gente es más difícil engañarla, ¿no? Sí, sí, el precio sí, pero también no el tema, hay temáticas bastante viva en este momento, ¿no? Como el tema del hecho que no, la gente, la vida en el hogar yo creo que ha cogido mucho más enfoque, porque la gente, por un tema de estrés, de crisis, de poder adquisitivo, ¿no? El enfoque en la casa ha subido mucho más, como, no tanto como forma de afirmación, ¿no? La casa siempre ha sido un poco como la carta de la visita, ¿no? Yo ahí pongo todas mis posesiones, muestra mi nivel, mi estatus social. También es una forma estresante de vivir la casa, porque ahí tengo siempre que estar, ¿no? Performando algo. Yo creo que también el tema de la crisis ha transformado la casa en una manera distinta, y la tecnología también. Hablamos ahora de la casa, ¿no? Como un centro de ocio, en el sentido, el hecho que yo salgo menos, gasto menos fuera, quiero que el tiempo que pase en mi casa, que ya es muy poco, porque trabajo mucho, estoy estresado, porque no tengo trabajo, y si tengo trabajo puedo perderlo, y entonces convertir los momentos que estoy en la casa como un momento calitativo, que no significa solo entonces que puedo hacer todas las cosas que quiero hacer, entonces puedo encontrar los amigos, puedo tener acciones sociales, nosotros hablamos de ocio, pero también como autoafirmación. Y ahí yo creo que hay todo el tema, ¿no? De la personalidad, de la casa como reflejo de mi personalidad. De hecho, no, hay muchísima tendencia en este momento que hablan, ¿no? De personalización, de la parte activa, ¿no? La gente quiere sentirse que es como coautor o codiseñador de las cosas. Hay muchísima marca, también IKEA mismo, que crea productos que dan la impresión o que te piden, ¿no? Una parte activa. A ver, nosotros lo hacemos desde el paso 1 porque te pedimos de montar los muebles, entonces ya ahí lo he hecho yo. Pero es verdad, porque mucha gente, hay mucho orgullo cuando veo en casa de gente y digo, hoy me he montado yo el PAX, esto no, ya el hecho de montarte algo tú te acerca a un producto y creas una historia. Luego los que está buscando, los que me encanta muchísimo, que veo en todo el mundo en este momento, el tema un poco del valor emocional, ¿no? De los objetos, nosotros lo llamamos de los storytelling, ¿no? Objetos que tienen una historia, que nos gusta contar siempre. O sea, el básico es, si vamos de viaje, compramos un objeto, luego lo ponemos ahí, oye, esto lo compré en Kenia cuando hice esto, llevar un objeto a un nivel superior, porque de repente el objeto empieza a hablar de mí, entonces empieza a hablar de tu viaje, de tu interés, pero hasta muchísimo otro nivel, porque ahora, por ejemplo, se habla de culturas, por ejemplo, también lo puedo conectar a la sostenibilidad, objetos que te hablen de una cultura, de una etnia, o esto se ha hecho con una técnica en un país. De hecho, hay muchos diseñadores ahora, la lámpara, por ejemplo, de Álvaro, ¿no? Ocon, que ha hecho la PET lamp, ¿no? La ha hecho utilizando una cultura de tejer en Colombia con tribus locales, respetando la manera, por ejemplo, de utilizar el color, pero aplicando la tecnología, y entonces crea esta lámpara que tiene una historia, además que ser bella. Quindi funzionales porque son lámparas, son bellas y además tienen una historia. O historias creativas. Por ejemplo, nosotros también en IKEA tenemos diseñadores que cuentan, que añaden con su historia un valor añadido, o sea, que dan un valor añadido. Y tenemos muchísimos. También tenemos a nivel de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Productos que se han hecho en la India con programas sociales, con mujeres artesanas que con el dinero, por ejemplo, que hacen, luego se pueden independizar, pagar, por ejemplo, para la educación de los hijos. Yo compré, por ejemplo, estos tapices de IKEA que me encantaron, que eran hechos a mano, siempre en la India, y luego cada uno estaba, por ejemplo, firmado con el nombre de esta mujer atrás, y se convertía como una pieza única. Y esto es siempre una historia, porque cuando luego, oye, ¿te gusta mi tapiz? Piensa que lo has hecho. No, esto, no, ¿cuánto más podemos añadir esto
¿Por qué está pasando? Un poco por ¿no? contraste a los que el mundo del industrial, a la homologación, ¿cómo se dice? ¿No? Del que todos somos iguales. En esto yo creo que una empresa, ¿no? también como IKEA, que su objetivo es de ofrecer a la mayoría, ¿no? de la gente soluciones, es un paso, es un cambio, porque no solo te estamos diciendo, claro, nosotros hemos dicho, oye, los móviles son igual para todos, sí, es verdad, luego los que cambian es tu vida, es tu necesidad, es como tú lo vas a poner en tu casa. Pero además de esto, creo que es importante como diseñador, como empresa, estar atento, ¿no? a lo que está pasando y poder tener este tipo de flexibilidad y tener productos que puedan contestar a los que son la tendencia de ahora, hasta la tecnología, en ese sentido. Yo, por hablar, yo sigo. Sí. Os recuerdo que está abierto a vuestras preguntas sí. y reflexiones. Sí, por favor. Aquí yo, por ejemplo, miro los logotipos que están ahí y solamente hay 3 que reconozco y puedo saber lo que son, ¿no? Yo espero que llegue un día en el que los escudos desaparezcan porque son terribles o se simplifiquen en algo mínimo, ¿no? Para que podamos saber qué es lo que es. Pues eso, yo pienso que IKEA es un ejemplo de una empresa, de un país con un desarrollo en el diseño y en la cultura mucho mayor que el nuestro en muchos aspectos. Y por otro lado, creo que también es un ejemplo de introducir la reflexión sobre muchas cosas, ¿no? No solamente que yo eso lo veo, yo en el diseño industrial desgraciadamente tengo muy poca experiencia y me da mucho miedo, aunque me gusta, pero creo que es una cosa que nos cuesta mucho en España, el quitar cosas, ¿no? Como dice Manuel. Entonces quería introducir la palabra cultura como un elemento que creo que afecta muchísimo al diseño, como a todo, y que nos falta un camino aquí. Y por otro lado, sacar la palabra arte. Yo, sinceramente, para mí el arte y el diseño son cosas absolutamente distintas. Una cosa es que el diseño tenga un aspecto estético, pero el arte es libertad. Para mí es absolutamente libertad. Y el diseño tiene muchos elementos que hay que tener en cuenta. Y siempre se habla, ¿no? Se dice, es que tú eres un artista. Yo, que soy diseñadora y compañera de Manuel de mucho tiempo. Y yo me quedo callada o digo, pues no soy una artista, soy diseñadora. Y ese es un concepto que en este país también está muy confuso, ¿no? Somos creativos, diseñadores, artistas, y que es algo que también tenemos que aclarar, me parece. Puedo preguntarte, ¿no crees que hay momentos en el cual, por ejemplo, el arte, el diseño, la industria se encuentran también? Yo estoy de acuerdo contigo, que son dos mundos muchas veces lejos, pero yo creo que hoy en día hay muchos casos en el cual, de verdad, hay una línea muy sutil donde las 3 cosas se pueden alinear. Sí, por supuesto. Sí, yo no digo que no y además creo que es interesante, sí. pero que son cosas diferentes. Si me permitís, Miriam, perdona, voy a recurrir a una frase de un amigo común, magnífico diseñador y también artista, como dos, que yo creo que resume muy bien esa dualidad de papeles, que yo creo que efectivamente son diferentes. Otra cosa es que haya capacidades artísticas que se apliquen al diseño, incluso capacidades de reflexión del diseño que se apliquen al arte, que también ocurre, ¿no? Es decir, el arte, en realidad, yo creo que es buena también la definición italiana de la disciplina del proyecto. Es algo que se piensa, se dibuja para ser construido. Hay obras de arte que se pueden hacer así, pero si apelamos a la metodología nos liamos. O sea, yo creo que, hablando de libertad, como decía Miriam, y citando esta frase de Cruz Novillo, que dice que el artista dispara la flecha y allí donde cae pinta la diana, mientras que los diseñadores debemos dar en una diana que nos han dibujado, nos han pintado antes y que responde a una problemática que no es la nuestra. Es decir, que para que el hecho del diseño se produzca hace falta un encargo normalmente externo, porque yo me puedo encargar a mí mismo, diseñarme a mí mismo, pero
digamos, eso es un diseño desnaturalizado. El diseño es que el Ayuntamiento de Burgos o 3M, que antes te hablaba de Siegel & Gale, una compañía de Nueva York, que modernizó el logo uniendo este 3 y esta M de Minnesota. Es decir, alguien realiza un encargo con su capacidad para resolver el problema de otros. Cuanto más entiende ese problema, mejor lo puede resolver. Y son dos funciones y dos procesos de trabajo diferentes, ¿no? Pero, y una cosa, estuve he tenido la ocasión de estar varias veces últimamente con Milton Glaser, el autor de I Love New York, ¿no? Y yo ahora últimamente siempre tengo esta duda en la cabeza de que en la última década las marcas están dejando de hacerlas los diseñadores que tienen más esa capacidad creativa y las están empezando a hacer empresas más ligadas al marketing, al branding, ¿no? Y le preguntaba a Milton Glaser por esta historia, no sé si te había contado eso, Miriam, pero es un tema que... Y él contesta, un hombre ya de 80 y muchos años, yo creo que es uno de los artistas gráficos pues, más importantes del siglo XX y lo que le queda del XXI, y decía, es que ahora las empresas han entendido que el diseño es muy importante como para dejarlo en manos de los diseñadores, ¿no? Y se está creando una industria ligada a la producción gráfica donde la intervención del creativo, del que aporta el ingenio creativo, se va minimizando, ¿no? Antes has planteado tú un aspecto que yo quería que José Ramón incidiera en él, y es el papel de las administraciones, como generadoras de encargos a los estudios. ¿Se está notando mucho la crisis en este aspecto? ¿Han parado, se ha producido en unos años concretos una avalancha de cambios de imagen, de generación de logotipos que se ha frenado o crees que tiene recorrido todavía? Bueno, yo creo que evidentemente, como en todos los demás sectores, la actividad se ha reducido y el número de encargos se ha reducido. Y también yo creo que se ha reforzado una sensibilidad. Yo compartía totalmente el diagnóstico de Manuel en relación con el pobre desarrollo industrial que tuvo nuestro país históricamente. Entonces, dentro de esas sensibilidades, nosotros pues intentamos que todos los encargos en lo posible sean empresas de Castilla y León, porque pensamos que los diseñadores, los artistas, tienen una capacidad para hacerlo, y si creemos que no lo hay al mismo nivel o lo que sea, pues entonces ya buscamos fuera. Pero sí que hay una preocupación de cuidar lo que es nuestro tejido. Y yo quería incidir, porque hemos hablado del Museo de la Evolución Humana, y yo digo, bueno, yo soy biólogo y parte de la evolución es interesante porque yo creo que incide muy bien lo que estamos hablando, que es la búsqueda de la belleza. O sea, siempre no nos hemos conformado con la parte utilitaria, la ropa que llevamos, pero históricamente muchos conoceréis del Museo de Evolución Humana el hacha de mano, que es la herramienta básica al que se le puso el nombre de Excalibur. Dices, eso se ha traído una piedra roja de unos cuantos kilómetros, se ha dedicado probablemente 5 veces el tiempo que bastaría para hacer una útil, ¿no? Pero se ha querido hacer una más bella. Y desde que hemos hecho cerámica la hemos adornado y hemos dedicado tiempo a que fuese más bello. Yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza humana, ese compromiso. Y por último, porque haya más juego, hay una cosa que me gusta mucho de las cosas llamativas de las cuevas prehistóricas, son esas manos que comentabas al principio, pero siempre decimos el hombre de las cavernas, y los científicos han demostrado que no, que 3/4 partes son hechas por mujeres. Entonces habría que hablar de la mujer de las cavernas, que quizás es la que tiene esa sensibilidad o en ese mensaje que no sabemos muy bien cuál es, y porque las manos se pueden distinguir y, como os digo, 3/4 partes son de mujer. Antes Lorenzo ha hablado de lo que le ha cambiado a él la vida, el POSIT y otras innovaciones de diseño. Quería preguntarte a ti, ¿cómo crees que te ha cambiado a ti personalmente y a la sociedad española en general IKEA? Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conocernos en el tren, nos habíamos ayudado uno a lo del otro, y le confesé que soy un cliente usuario de IKEA, ¿no? He tenido algunas dificultades cuando hemos tenido que colocar algún mueble de IKEA para poderlo, por eso me han mirado a mí cuando he estado haciendo lo de sobre todo cuando hay muchos al mismo tiempo para de alguna forma decorar una casa, pues obviamente necesitas ayuda, a no ser que tengas mucho tiempo para poderlo hacer, ¿no? Pero sí es cierto que IKEA sí que ha traído
funcionalidad, simplicidad, que yo creo que es una cosa muy importante, y facilidad para tú poder ir a un establecimiento y, como bien ha dicho, la idea del paquete plano, de poderlo meter en tu coche y llevártelo, ¿no? Cosa que antes, pues yo me acuerdo mucho de IKEA cuando a lo mejor he ido a comprar algún mueble con una mesa con patas, y efectivamente esa dificultad que tuvo el presidente y creador de IKEA en su momento, pues la hemos tenido muchas veces, ¿no? Entonces te acuerdas de que efectivamente la simplicidad, y además la simplicidad y la funcionalidad no tiene por qué estar reñido con la belleza, ¿no? Y la belleza, un poco hablando de lo que ha surgido aquí, la belleza se va adaptando. El concepto de belleza va cambiando con los valores culturales, ¿no?, que cada sociedad va teniendo, ¿no? Lo que es belleza ahora mismo no tiene nada que ver con la belleza del barroco, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver, y sigue siendo belleza con diferentes matices, ¿no? Y yo creo que ahora la belleza, traducida de alguna forma a las instituciones, a las empresas, al diseño, se tiene que traducir también en poder transmitir valores que tienen que ver con una sociedad en la que de alguna forma pues tenemos las limitaciones que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, algo en lo que estamos empezando a trabajar, y yo creo que es de absoluta justicia, pues es el hecho de que estamos hablando de una sociedad en la que hay mucha gente, pues casi un 10% de discapacidad, y que el concepto, que es el concepto de diseño universal, que de alguna forma sería crear productos o edificios o ciudades adecuadas para todos, y no solamente para las personas que no tienen ningún tipo de problema personal, y de alguna forma traducirlo eso en productos que sigan siendo funcionales, pero funcionales para todos, no solamente para unos pocos, ¿no? Entonces cambia un poco la perspectiva en función también un poco de la audiencia o del target que se dice en marketing al que te dirijas, ¿no? Y de cara a las administraciones, pues somos todos con cada uno con su problemática individual, los que somos usuarios de los servicios o soluciones que nos ofrecen. Y los diseñadores lo mismo, se tienen que dirigir pues al target correspondiente, y nosotros como empresa, por supuesto, hay que inculcarlo, ¿no?, de alguna forma. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Sí. Una pequeña reflexión sobre la cuestión académica. Normalmente el diseño se puede estudiar en el ámbito universitario, público y privado, también en las antiguas escuelas de diseño que recién alcanzan el grado superior, y también existen instituciones como el Instituto de Diseño, etcétera. Una reflexión sobre malla curricular, estructura curricular, si esto es bueno o es malo, que haya una oferta diversa, si no, qué pasa con la titulación, porque parafraseando a Manuel, me da la sensación también que la burocracia es demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de burócratas, pero una pequeña reflexión sobre esto. Bueno, conclusiones. yo creo que es imposible establecer fronteras. Y estamos viendo, por ejemplo, es decir, las universidades norteamericanas están ofreciendo cursos masivos gratuitos y con profesores de primerísimo nivel y en todos los ámbitos. Entonces, lo que os decía antes, está cambiando, estamos en plena evolución y competimos. Antes lo has dicho, es decir, las universidades pelean por ser atractivas para los alumnos y no lo hacemos del todo. O sea, por ejemplo, todo el sistema público, los salarios son los mismos, mientras que si tú vas a Estados Unidos, entras en el mercado y si publicas bien, eres un profesor muy atractivo, sales en los periódicos, sales a la televisión, tus salarios se multiplican. Y ya os digo, es decir, al mismo tiempo no hacemos seguimiento. Me explico, yo, como padre, normalmente mandamos a nuestro hijo o hija a estudiar al centro que oferte los estudios que queremos, sea los que sean, que esté más cerca a nuestro domicilio. Es como si tú, para comprarte un coche, fueses al concesionario más cercano, sin preocuparte de la calidad del coche, del precio del coche. Lo hacemos así. Y yo creo que eso tiene que cambiar también. O sea, decir, es que digas, ¿no?, ¿cuál es el porcentaje? Nadie pregunta cuál es el porcentaje de empleo de los alumnos que han salido de esta promoción o de esta escuela privada, o cómo les está yendo en la vida. Y yo creo que me parece fundamental. Yo, si me permites añadir una nota, es decir, hay un Consejo Superior de Formaciones Artísticas
del Ministerio de Educación y Ciencia, y a mí me pidieron que asistiese junto a otro diseñador español como representantes del diseño. Es realmente complicado porque es algo que hacemos pues fuera de nuestro tiempo. Vamos a una reunión de cada 3, son reuniones con muchísima gente, porque no solamente está el diseño, está la danza, el teatro, la música y el diseño, ¿no? Es una cosa así como un poco variopinta. Y, o sea, la cuestión es que nosotros hemos llegado tarde al diseño. Es decir, el diseño es una disciplina del primer tercio del siglo XX, nosotros hemos llegado al final del siglo XX, pero estamos haciéndolo rápido. Es decir, solamente en Madrid, os decía antes, hay 15 centros universitarios privados y públicos dando grado de diseño, y esto está pasando en toda España, con miles de diseñadores estudiando. O sea, ahora mismo en México me contaban unos amigos que hay 80.000 estudiantes de diseño. Es un país con muchísimos déficits, es un fenómeno global. Es decir, y a esto yo creo que hay que esforzarse por darle forma, porque la formación es el diseño de mañana. ¿Cuál es el problema? Tenemos pocos profesionales de diseño experimentados para dar formación. Es decir, así como en la arquitectura no ocurre, por toda disciplina, la arquitectura es una profesión muy cuajada. En España tenemos escuelas de arquitecturas muy buenas, con estructuras de proyectos, digamos, transversales, que están dadas por profesionales del diseño con mucha experiencia, ¿no? El diseño esto todavía es endeble, es decir, que es una profesión muy de aluvión. O sea, hay gente que se llama a sí mismo diseñadora porque ha hecho el logo de una no sé qué, y otros que han hecho... Pero bueno, yo aún así lo veo positivo, y veo que incluso lo privado y lo público se complementan. Lo público permite que la gente con menos capacidad económica acceda a un nivel de enseñanza y sirve para democratizar un poco la sociedad, que le hace falta. Y sin embargo lo privado a veces es más ágil, es decir, consigue justamente contratar sin contratos especiales administrativos a profesionales para agilizar esa enseñanza, ¿no? Yo lo veo como un fenómeno positivo, incluso esta eclosión, ¿no? Mi intervención no estuviera en contra de esa diversidad, creo que eso es rico, sino más bien en que no perdiéramos o no perdamos digamos, la riqueza cultural que esas instituciones que has mencionado, algunas de ellas casi centenarias y más que centenarias, como las dedicadas al teatro, a la danza, a la música, etcétera, no se diluya esa tradición y aprendizaje en una diversidad. Hablas de las escuelas de arte. Claro, es que las artísticas son 6, van todas juntas: teatro, diseño, danza, música. Me refiero a eso. Sí, bueno, la cuestión es que ya acabamos hablando de la estructura política española. Las escuelas de arte han pasado de ser una competencia del Ministerio de Educación y Ciencia, o de Educación y Enseñanza ahora, ¿no?, a ser una competencia de las comunidades autónomas. Entonces, ocurre que si el diseño no está muy cuajado, no hay una entidad de promoción del diseño en España. Había una, el DDI, se disolvió, yo creo que erróneamente. En muchas comunidades autónomas no hay entidades de promoción del diseño. Por tanto, hay un conocimiento, porque por mucho que le pidamos a un neurobiólogo que es responsable de cultura que sepa de diseño, es que es imposible que tenga una forma. Bueno, habrá otra gente que sí, pero es decir, tenemos un problema de que algunas de nuestras estructuras de enseñanza del diseño no las hemos colgado de perchas que estén funcionando bien. Entonces habrá que buscar, yo no les llamaría burócratas, no es por defender ahora, que a mí me parece que toca también defender un poco en conjunto a la gente que está en las administraciones públicas. Habrá un porcentaje de buenos y malos, pues como yo creo que hay entre los taxistas o entre los diseñadores probablemente, ¿no? Pero ahí hay cosas que es que no les hemos dado forma porque hemos llegado tarde y estamos experimentando con ellas ahora, ¿no? O sea, yo creo que las escuelas de arte tienen una tradición muy positiva y necesitarían unas decenas de profesionales del diseño más enseñando. ¿Cómo abrimos esa puerta? Pues seguramente hay que ingeniarse algún método administrativo. ¿Hay alguna...? Hola, buenos días. Yo me identifico con lo que has contado del mundo de IKEA, soy consumidor de IKEA, me identifico con la filosofía de IKEA, con todo el discurso que tiene, pero claro, yo esta mañana me he levantado, he desayunado, pongo el periódico y pone que IKEA tributa en Luxemburgo. Y entonces quiere decir que no tributa en los países donde trabaja. Y entonces el artículo del periódico venía a decir que todas estas empresas que tributan en Luxemburgo están evadiendo, eximiendo de pagar impuestos donde trabajan, y por lo tanto es dinero que no repercute en educación, en sanidad y en desarrollo. Entonces el discurso de IKEA me parece bueno, me parece honesto, pero cuando me he levantado esta mañana me he llevado una decepción. ¿Qué opina de esto?
Y lo que pasa es que este asunto no forma parte de las atribuciones de Lorenzo, porque Lorenzo es un diseñador. Quiero decir, preguntarle a Lorenzo que hable de un aspecto empresarial, yo creo que no es lo adecuado, ¿no? Sí, de acuerdo, pero que la contestación a este asunto es una contestación empresarial, no de un profesional que se dedica a un campo muy específico dentro de una compañía, ¿no? Sí. Los que puedo solo decir, que me ha hablado, además estoy con un compañero que es responsable corporativo, si además tenéis pregunta que no hay un comunicado, pero los que oficialmente que IKEA paga los impuestos en los países en el cual ejercita, en todos los países. Esto es la comunicación, no hay una comunicación oficial, los que puedo decir esto, que el IKEA paga los impuestos en cada país donde exercita. ¿Cómo se dice? Exercita. No, por Dios, no. Sé que no es el Sí. tema del debate, pero bueno, no parece que no queremos contestar la pregunta. Claro. Nosotros operamos en España desde el año 96. Pusimos nuestra primera tienda en Barcelona y desde ese primer momento tributamos en España de acuerdo a la legalidad vigente. Te podría decir que en los últimos 5 años, no me sé la cifra de memoria, pero están alrededor de unos 300 millones de euros en impuestos. Es una cifra, yo creo, a tener en cuenta, ¿no? Y precisamente llegamos a España, con lo que habéis dicho, siendo paladines de la cultura sueca, pero venimos también a insertarnos en el ámbito tanto económico como social del país y en ese sentido, bueno, creemos que el hecho de tributar aquí, como lo hacemos, bueno, es un punto más de esa idea, ¿no? No. Una cuestión simplemente, nunca hay que pedir disculpas por una pregunta, No. Las preguntas siempre son pertinentes, lo que pasa es que yo creo que no es la persona adecuada para contestarla, simplemente. Sí, me han parecido muy curioso, buenos días a todos, esto que ha ocurrido, porque esto también es parte del diseño financiero o del diseño de cómo hacemos la cultura del diseño en España. Pero quiero quitarle hierro a todo esto y me quiero ir a la palabra que me voy a llevar de esta sala, que la palabra es el enfoque. Me ha encantado esa palabra, Lorenzo, el enfoque. Me la llevo como etiqueta. Y para bajar más al suelo, porque tú has dicho la palabra etiqueta que empiezas con el precio, yo pongo el precio y empezamos a trabajar. Me gustaría que cada uno de vosotros, también con mi querido estimado Raúl, que me dijerais el último diseño que os habéis comprado, para entender cuál es vuestra cultura. Empieza Lorenzo, por ejemplo. Sí, tantas cosas, porque soy un diseñador adicto, entonces me compra, tengo un trastero que está explotando de piezas. Entonces, porque me gusta el diseño, porque me gusta, como decía, me gusta actualizarme, hay cosas que me mueven, me gusta la parte emocional, además de la función. Entonces, recientemente he comprado para mi casa una cocina IKEA, y me gustan los objetos de herencia. Por ejemplo, he pedido a mis padres que me enviaran una mesilla de noche de mi bisabuelo, que construí ellos, que tengo en mi cuarto. Y luego compré una consola pequeña china, porque me gusta la simplicidad, además está con una capa, ¿cómo se dice? Está con esta capa de color que se ve la beta, con esta madera gruesa y súper sencilla, súper ligera que se puede desmontar. Y estas son las 3 piezas. Compré mucho más, pero te puedo hacer una lista, como alfombra, compré cubiertos, compré muchas cosas. Yo, bueno, en mi caso, prescindiendo de lo que es la compra del día a día, de la comida, que la compro en el supermercado al lado de mi casa, una frutería excelente y voy todos los días después de trabajar y compro pues fruta o verdura del día, natural, fresca, comprar de una persona con la que tienes una relación porque me gusta, esa compra relacional con la que estableces una relación con la persona y la compras en la cantidad que tú quieres, con lo cual al final
no se desperdicia, que es uno de los grandes problemas que tienes ahora cuando compras en grandes cantidades y al final hay una parte muy importante que se desperdicia, que es uno de los grandes dramas que tenemos en este mundo. Pero contestando más allá de tu pregunta, he comprado recientemente una lavadora, no era Ikea, perdón, pero sí la compré eligiéndola en función de la eficiencia energética. Entonces, sí que compré basándome en la etiqueta de A triple más, un poco en el sentido de que buscaba la eficiencia energética, porque eso sí que lo tengo claro, ¿no? O recientemente pues hemos cambiado la lámpara de casa del salón a una lámpara LED, porque efectivamente también tiene sentido el hecho de que aunque sea más cara la compra en un primer momento, a la larga es mucho mejor desde el punto de vista ahorro económico y de eficiencia energética, ¿no? Entonces sí que añado dos principios, ¿no? El principio de la proximidad y de la cercanía en la relación con una persona que me inspira confianza. Entonces la confianza es importante, y luego en segundo lugar sí que también me mueve mucho el hecho de la parte de eficiencia energética, o sea, introduzco también un poco ese componente a la hora de decirme. Vale, pues bueno, me toca a mí. El último objeto que he adquirido es un ejemplar de diario de Burgos, en el que el diseño tiene más importancia, una importancia creciente día a día, y en otros aspectos también he comprado una licorera, no quiero segundas interpretaciones, de Berardo, una firma italiana que la verdad es que me sedujo desde el primer momento. Bueno, yo, así por hacer una cosa que tenga un contenido interesante, os diré que yo tengo un coche de renting, de estos que tenemos en el estudio, y lo renové hace poco y volví a hacer lo mismo que había hecho antes, que es buscar un coche con pues compré un híbrido, ¿no? Este híbrido de Toyota, porque es que no había ningún coche europeo. O sea, cuando hice la compra la primera vez, estuve mirando a ver dónde habíamos conseguido avanzar en el diseño alternativo de la energía del coche, y ninguna de las marcas europeas, ninguna, ni Volvo, ni Opel, tenían ninguna alternativa, y al final pues recurrí a este coche japonés que se ha extendido por el mundo, porque tiene la capacidad de tener dos motores, uno eléctrico y uno de gasolina. A mí me ha permitido venir esta mañana desde Madrid a las 7, salí a las 7 de allí para llegar a tiempo. O sea, se comporta en la carretera como un coche de gasolina, pero cuando está en la ciudad contamina y ahorra un tercio de la energía, es decir, contamina un tercio menos y consume un tercio menos, ¿no? Entonces, esto también a mí me hace reflexionar que muchas veces la tecnología no está al servicio de donde debiera estar, sino que está al servicio de la compra y la venta del mercado. Eso a mí me parece que es esencial para entender muchas de las cosas que pasan, incluso para entender algo que te contaba antes en relación con los viejos botes de Spray-Munt que tenían fluorocarbonados y que algunos promovíamos en aquel tiempo, estoy hablando de hace años, una boicota a ese pegamento porque era uno de los responsables de los agujeros de la capa de ozono. Se cambió el impulsor del gas por unos impulsores no fluorocarbonados y en unos años, si os habéis dado cuenta, los agujeros de la capa, no digo que fuera 3M, porque eran todos los fluorocarbonados, pero en unos años el agujero de la capa de ozono se ha reducido. Así que también hay una relación entre lo que hacemos como consumidores y cómo cambia el paisaje, ¿no? Bueno, pues soy el último, yo creo, por mi parte. Estaba pensando la parte personal y la parte profesional, ¿no? La parte personal, ayer compré pues 3 libros al llegar a mi ciudad, y es mi vicio, son lo que caerá este fin de semana ahí. Y sí que me fijo en cómo son las portadas, y sí que me fijo en cómo son las tipografías y el papel, porque al final es un objeto de disfrute y quiero disfrutarle en toda su extensión. Y con respecto a nivel profesional, lo último que he comprado, entre comillas, que es encargado, es un catálogo que hemos hecho para artes escénicas, que lo hemos usado antes de ayer en una feria que es Mercartes, y ahí lo que hicimos, pues lo que os he contado, es decir, pedir a 3 diseñadores con las instrucciones que les dimos, al precio más barato, pedir a 3 maquetadores al precio más barato, y luego pedir a 3 imprentas. Y hoy yo escribo, soy autor también, y valoro mucho, por ejemplo, que se trabaje con imprentas. O sea, no me gusta que todo se vaya a China. Y lo digo con claridad, porque es que creo que es fundamental, no solo para las empresas, para todos, que siga existiendo un tejido, que siga habiendo maquetadores aquí y correctores aquí e imprentas aquí, y que paguen impuestos aquí.
Sí. Me ha parecido muy interesante la pregunta que acabo de hacer, porque pone un poco la referencia de en qué centramos el diseño, ¿no? Y parece que todo el mundo hemos centrado el diseño en qué objetos hemos consumido. A mí me gustaría comentar que es lo último en lo que he gastado dinero, que ha sido en las entradas para venir aquí. Entonces, es interesante poner el énfasis también en el diseño, no centrado solo en los objetos, sino centrado en qué queremos ser como ciudadanos. Queremos seguir siendo ciudadanos, consumidores, donde se nos diferencia por lo que tenemos o por lo que somos en otros sentidos. Y yo creo que ahí el campo del diseño también tiene mucho que decir sobre cómo construimos esta sociedad de consumo. Hace poco estuve en una conferencia de Carlos Taibo, que estuvo hablando sobre todas estas cuestiones, y era muy interesante, y me parece que está muy bien un poco la comparación de dónde estamos, qué somos, qué queremos ser, y si queremos seguir estando en esta sociedad neoliberal que nos aboca a muchas cosas que para mí pues no son muy inadecuadas, ¿vale? Me parece muy interesante la reflexión que planteas, pero simplemente nosotros contábamos a una pregunta muy concreta, y es ¿cuál es la última objeto de diseño que habéis comprado? Es decir, que simplemente me sirve como introducción. Sí, no porque hayáis contestado mal, sino porque efectivamente él ha centrado la pregunta, en que el diseño siempre tiene que estar, parece, relacionado con los objetos. Y no solo, sino que está relacionado con las ideas, con el pensamiento, con... estamos hablando estamos intentando relacionar cultura con diseño. Y si no hablamos de esas otras cosas, que sí que se habla de sostenibilidad, evidentemente, se habla de ergonomía, pero siempre centrado en el objeto. Y parece que el objeto es lo que nos construye como sociedad. Y creo que no solo es eso, ¿no? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Muy interesante tu reflexión, porque efectivamente, y yo que vengo también del mundo del marketing, en este momento lo que se llama es un marketing de valores, porque en definitiva la sociedad ha cambiado, y sobre todo el segmento de la sociedad están demandando cambios en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la gente que estamos en el diseño, en las empresas, cualquiera que sea esta empresa, mediana, pequeña o grande, está claro que tiene que responder y tiene que averiguar cuáles son esos valores, el valor de la globalización, el valor de las redes sociales, el valor de la interacción, el valor de unas metas de futuro muy diferentes a lo mejor a las que la sociedad que hemos sido capaces todos de construir hasta la fecha. Yo creo que en ese sentido todos los que estamos aquí y vosotros, todos como personas, estamos obligados a intentar transformar a una sociedad que sea de valores y no valores de alguna forma mucho más moral, mucho más ética, mucho más solidaria. Y en el que yo estoy de acuerdo, me he dicho al final de una entrevista antes de llegar aquí, y lo que he dicho yo es que todos somos agentes de transformación social, todos como ciudadanos, las administraciones, las empresas, las instituciones, la universidad, las ONGs, todos contribuimos de alguna forma con nuestra forma de ser y de actuar y de reflexionar y de pedir. Estamos actuando y estamos todos buscando hacia donde queremos llegar a ser. Y de hecho, bueno, recordando a Carl Jung, lo que él decía era que no somos lo que hemos hecho, sino que queremos llegar a ser, que en definitiva es lo que tú has planteado. Y lo que hemos llegado a ser hasta ahora, no hay que echar, la culpa también la tenemos nosotros, es decir, no hay que echar balones fuera, es decir, cada uno en su cuota parte tiene su responsabilidad sobre esta sociedad que hemos generado. Si una sociedad que a lo mejor está falta de valores éticos, pues cada uno en su cuota, pues sí, tenemos a lo mejor una cierta responsabilidad en haber permitido que esta sociedad llegue hasta donde está ahora, ¿no? Yo creo que el gran valor de lo que podemos extraer ahora, yendo a lo positivo que tú también nos has planteado, es sabiendo un poco de dónde estamos, donde no queremos estar, es construir entre todos pues ese nuevo camino, ese nuevo diseño de esa sociedad a la que queremos llegar, ¿no? Y a partir de ahí todos, cada uno en su misión, pues tenemos que contribuir, ¿no? Contribuir con productos que respondan a esos valores, contribuir con un factor educativo que las empresas también tenemos que tener internamente hacia nuestros propios empleados, pero también hacia afuera, hacia todo el grupo de interés con los que nos relacionamos, y con una interacción mucho más activa en la que los consumidores o los ciudadanos participen mucho más en la creación, en la co-creación que se llama ahora, de propuestas. De alguna forma yo creo que ese es el camino. Muy interesante. Yo, si me permites, me parece, yo estoy de acuerdo que es interesante que pongas esto encima de la mesa, porque a veces
a veces hay poco tiempo para reflexionar más allá de lo más inmediato, ¿no? Bueno, yo primero creo que el diseño no tiene que ver solo con los objetos, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que los objetos, digamos, ejemplifican nuestra cultura. Y efectivamente nuestra cultura se basa muchas veces en el qué tenemos, más que en el qué somos. Es decir, es una sociedad que la hemos llamado de consumo por algo y estamos los diseñadores y estamos en ella pues, los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ahora hay que empezar a plantearse reflexiones. Ahí está bien que las propias empresas que las empresas empiecen a tener departamento de responsabilidad social corporativa, significa que tienen que mejorar su reputación y seguir vendiendo, pero claro, que lo digo, bueno, es así y no tiene nada de malo, siempre que los propios ciudadanos y todos, porque en definitiva los que estamos en esta mesa, trabajemos donde trabajemos, somos ciudadanos más, no nos olvidemos de que esta reflexión, de que lo más importante no es lo que tenemos ni cuánto tenemos, sino cuál es la cualidad de las cosas que tenemos, para qué nos sirven. Por eso yo, o sea, no es porque no me interese el tema de la belleza, claro que sí, por supuesto, pero es muy importante que cuando compramos y sobre todo diseñemos pensando en la utilidad, en el porqué. Yo creo que hay que tener menos cosas de las que tenemos. Es decir, el futuro, como yo me lo imagino, es un futuro con menos cosas inútiles amontonadas, producidas, compradas, fabricadas y usadas, ¿no? Pero eso es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y no solamente, y perdona que te diga, no creo que sea solamente un tema de modelo de sociedad, porque es verdad que nuestra sociedad en ese sentido se ha convertido en una sociedad neurótica del consumo, pero también neurótica del consumo mediático, que no deja de ser, como decía Julia Mazares el otro día, de los móviles que no hay ninguno en la mesa, afortunadamente puesto encima, estos objetos que de manera con una pulsión tal usamos muchas veces sin necesidad, es decir, para comunicarnos cuando estamos a 4 metros. Y esa neurosis la traducimos al consumo y a los objetos, pero está también en nosotros, ¿no? Tampoco me quiero meter con los medios, pero es un poco hacerlo, ¿eh? Estamos acostumbrados. Si no hay... ¿Estás contenta con la mochila? Porque parecía que... Bueno, no, porque yo la compré para mis hijas, están súper contentas. Y tenías otras. Y me parece que calidad-precio tiene 20.000 bolsos, espacio para poner la comida, la comunicación entre padres y profesores. Entonces un problema de organización. Sí, bueno. En Ikea sí, pero sí. No, que hablamos mucho de esto, claro, que te decía, el tema del tiempo, que es, por eso digo, tener el tema de la organización, de acumular, acumulamos tantísimo y vemos en metros cuadrados menores y no gastamos nada. Nosotros sabemos por estudio que el 80% de las personas tienen problema de orden, de organización, que es propio la base, no solo en España, en todo el mundo. El tiempo también, pero claro, si tenemos una casa bien organizada, muebles, soluciones que nos ayudan a organizarnos, podemos ahorrar tiempo también. Una tontería, un armario bien organizado, donde tú sabes dónde están las cosas, donde tienes tus complementos, tu accesorio, simplemente te ayuda a la hora de vestirte, de hacerlo más rápido, el tiempo que pierde, hoy dónde está la zapatilla de mi hijo, hoy dónde está esto, hoy dónde la bufanda. Si tú lo tienes bien organizado, te ayuda. Esto para nosotros también es una manera de ver, no solo, hoy te estoy vendiendo un mueble, de hecho, los que decimos en Ikea que nosotros no vendemos muebles, vendemos soluciones para las distintas necesidades de la gente. Y con esta visión
trabajamos, porque no es te vendo una silla, pero es qué aporta la silla a tu vida y a tu problema. Hola, buenos días. Ayer asistíamos a una mesa redonda que se titulaba Inquietos. Yo me he quedado bastante inquieto después de la respuesta que ha dado don José Ramón Alonso con respecto a las compras que ha hecho, no usted, sino en nombre de la Administración, ¿no? Y ha citado que había comprado diseño, entre otras cosas, para hacer un producto, un catálogo, y había comprado también una producción industrial que es la edición de ese catálogo en la imprenta. Yo me he quedado inquieto porque después de eso ha dicho que el criterio que ha citado, no sé si había más, era el precio. Evidentemente, al comprar un producto industrial, en este caso la imprenta, se puede establecer en el pliego unas condiciones específicas del tipo de papel, el gramaje, el tipo de estucado. Quiero decir, todos compiten en las mismas condiciones. Pero ¿qué pasa con el trabajo creativo? Evidentemente, no puede ser un criterio, a mi entender, el precio o el único criterio cuando cada uno va a ofertar cosas bien distintas. Cada uno de esos tres diseñadores o creativos o empresas que optan a ese trabajo van a ofertar cosas que probablemente no sean igualmente efectivas, sino ahí intervienen otros criterios claramente diferentes. Me he quedado muy inquieto con la respuesta de hemos comprado a precio. Bueno, yo creo que hay... afortunadamente las normas de contratación de la Administración son muy claras. Entonces, para pequeñas cantidades, y esto era un importe muy bajo, de hecho no hacía falta ni pedir a más que a uno, pero no se hace y se pide unos a tres. Entonces, la primera parte, la de la creatividad, lo único que se ve es la creatividad. No es lo mismo cuando se va a la imprenta, que sí que se dicen tantos ejemplares, con esta característica de papel, con este tamaño, y si ahí se define absolutamente todo. Entonces, sí que tenemos por normas, es decir, hay un informe técnico y un informe económico. La parte de informe económico, es importante, yo creo que todos lo sepáis, tiene que pesar por la normativa que tenemos al menos el 50%, al menos. Y yo creo que todo eso lo podemos comprender, es decir, tenemos que sacar a cada euro de dinero público el máximo rendimiento. Pero luego, la parte técnica es donde una cosa como es este estilo se valora. Y si tú estás valorando creatividades, tienes una comisión de técnicos que valoran esas creatividades. Y si tú estás valorando, pues es lo mismo, imagino, ya una inversión mucho más fuerte, como cuando se hace el Museo de la Evolución Humana. Tú tienes ahí una serie de propuestas, y lo digo, tienes informes técnicos que valoran y puntúan apartado por apartado. Tenemos unas tablas de Excel donde se van sumando los apartados. Y tenemos una intervención que luego revisa cómo se ha hecho todo ese proceso, y finalmente... Pero, ¿es lo que más pesa la parte económica? La respuesta es sí. Estamos hablando de procedimientos diferentes, si hablamos en términos de contratos. Evidentemente, en una licitación tendrá que pesar lo que pese lo económico, criterios objetivos, no únicamente económicos, criterios evaluables con fórmulas objetivas. Así es. ¿No? Mientras que en un procedimiento negociado o en una adjudicación directa, que probablemente el importe, por lo que estamos hablando en muchos casos de diseño o de diseñadores, lo permiten, el criterio económico le fija el organismo contratante como criterio, pero se pueden fijar otros. Así es. Una última pregunta, porque la organización amenaza con echarnos ya. Por otra parte, la contratación, por lo que está mencionando, de un proyecto concreto en el que el importe era bajo, se está hablando de que se han pedido 3 ofertas. Esas 3 ofertas se han convocado públicamente o directamente se ha pedido a los diseñadores que presenten su propuesta de forma gratuita para que se elija la que, con un criterio exclusivamente estético, mejor le convenga a la Administración. No, lo que se hace normalmente es decir, la gente que hace sus ofertas, que se está trabajando continuamente, hay todo un pool y a esas personas se les pide que hagan una propuesta. Gratis. ¿Perdón? Gratis cada una de las propuestas. En un principio, el diseño de qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se va a proponer se hace gratis. Que no es el producto terminado, evidentemente, es el que se paga. Evidentemente, yo creo que todos los que tienen que hacer en cualquier ámbito de la vida un presupuesto tienen que hacer un trabajo. Todos. Pero no la actividad, pero no el diseño presentado. No el diseño.
Yo al ¿no? hilo de esto sí que me Digo, gustaría... Se valora si me permites, sobre una propuesta específica. No, yo creo que, vamos, yo no sé cómo... O sea, no sobre, es decir, la propuesta es el resultado final. O sea, creo que tenemos que distinguir, es decir, ¿qué es la propuesta? Es decir, ayer he visto una cosa que eran 4 logos. Es que eso es lo que no puede ser. Claro, yo estoy de acuerdo que no puede ser, permíteme. Una yo como diseñador creo que eso no es... Y voy a intercambiar los papeles. ¿Vosotros creéis que los diseñadores no plantean ideas a la administración o no se presentan a estos concursos porque tienen que hacer primero una inversión de talento, de tiempo, de trabajo, que es posible que no les dé resultados? Yo de luego creo que sí, que es posibilísimo, vamos. Es decir, y además es que nuestra práctica, y permíteme que en público os afee esa conducta, porque es que a nadie se le ocurre hacer lo mismo con 4 abogados. Es decir, vamos a presentar una demanda porque tenemos un litigio con una empresa que ha ocupado un suelo que no corresponde, y entonces el ayuntamiento encarga a 4 despachos de abogados que presenten 4 propuestas y elegimos la mejor y se la pagamos. Y ya se sabe que no, ni los fontaneros. Si no le podemos pedir a 4 fontaneros que vengan a hacernos 4 obras y luego decir, vamos a pagar a quien la haya hecho mejor. Cuando el gobierno español litigó con esta empresa Odyssey americana que estaba recuperando un tesoro de un antiguo galeón, contrató a un bufete estadounidense de mucho prestigio. Es decir, el trabajo de los diseñadores se ha convertido en una especie, sobre todo la parte creativa, en algo intangible, inexistente y por lo tanto no pagable. Es decir, en el Ayuntamiento de Madrid, para que veáis que no estáis a la cabeza, que estáis... El Ayuntamiento de Madrid 2 veces, para las 2 candidaturas olímpicas, ha convocado un concurso abierto y luego se han votado en las plazas públicas cuál era el mejor diseño y los 2 han sido malos. Es decir, porque es que muchas cosas no se pueden medir. Primero, es de evaluar el trabajo intangible. Supongo que los juegos florales del 16 se haría con los poetas y ahora se hace con los diseñadores, ¿no? Es decir, lo que hacen no vale. Solo vale cuando tiene detrás una gran... Yo creo que es una práctica, sinceramente, que hay que corregir. Y si me permitís, por la cosa del oficio, el organismo público más importante que tiene su sede en Canadá, Icograda, tiene unas normas para los concursos en los que, de alguna manera, desaconseja las prácticas abiertas de concursos no remunerados, porque nos hace trabajar los profesionales en una especie de carrera continua de gratis y que se ría el último, ¿no? Es destructivo para el tejido. ¿Qué ocurre? Como no hay trabajo, hay paro, y hay desempleo, y hay crisis, pues la gente corre a concursar a lo que sea, ¿no? Y es una práctica que además no redunda en la calidad del diseño, redunda normalmente en su mediocridad, si me permitís. Bueno, yo lo que quiero decir, nosotros en función de los importes hay unas normativas y hay en las páginas web el que quiere participar o el que quiere entrar en cualquiera de estas cosas. Es abierto, es decir, no solo se escoge el logotipo más barato o el logo más barato, y por eso digo que hay una comisión técnica que dices que valora también esa otra parte, o los trabajos previos de ese profesional, o lo que sea. Pero no se hace tampoco a dedo. ¿No? Es decir, esta empresa que es la que nos interesa, sobre todo en las cosas... Pero estamos hablando no de la licitud, o la legalidad, y de la... Porque estoy seguro que es lícito, es legal y se hace con arreglo a... Es que no se puede hacer de otra manera. Sí se puede. No, o sí, sea, sí, yo te doy una idea de cómo, si quieres ahora mismo. ¿Quieres? No, pero no es por defenderles, es lo de Castilla y León, pero los de la Comunidad de Madrid hacen lo mismo. Es decir, es un tema de que, como es una cuestión intangible, y también ahora hay que estar mirando la transparencia y tal, bueno, ¿por qué no se hacen, no sé, se comparan precios, se comparan currículum y ofertas económicas, y se elige sin necesidad de hacer trabajar a los profesionales? Eso es lo que estamos haciendo. No, perdóname, el logo. He dicho que no era que el producto final era el final del contrato. Creo que entonces no nos hemos entendido. Yo pero hay una idea que presentar. Eso te digo. Que hay que decir una idea que es el tienen logo. que de antemano... No, una idea no es el logo. Pero de antemano los diseñadores tienen que invertir tiempo, tienen que... ¿En hacer una propuesta? Sí. Pero que eso es un trabajo que no se valora por parte de la administración. Perdón. No se valora... No se valora en un principio, luego pero sí, perdonadme, pero yo entiendo, si estamos hablando de arquitectos, el trabajo para presentarse a un concurso es muy importante, muchas horas, y al final solo va a ser elegido un estudio. Entiendo que es así. Sí, pero fíjate, en los estudios de arquitectura la moda mejor ahora mismo es un concurso de ideas donde apenas, y sobre todo, fíjate, en la arquitectura los arquitectos cobran un porcentaje de unos honorarios con unos proyectos muy grandes que al final compensan o pueden compensar el riesgo.
pero un proyecto de diseño gráfico donde lo más importante es justamente lo intangible del principio, donde se dedica más tiempo a reflexionar, bocetar y pensar, pues es un riesgo. En fin, tengo que romper una lanza por mi propio trabajo y por el de, supongo que compañeros de oficio que deben ser los que están preguntando, ¿no? Y como digo, esto no es un tema... Se nos va el tiempo, la verdad es que... Perdonad, que nos acaloremos los diseñadores. Me sabe mal con esto. el interrumpir el debate en uno de los momentos más interesantes, donde hay propuestas muy diferentes, pero bueno, el tiempo lo hemos sobrepasado con creces. Os agradezco mucho la presencia, os agradezco muchísimo las intervenciones, las reflexiones.